en este podcast de Globovisión para hablar de un personaje súper especial como lo es el doctor José Gregorio Hernández y también alinearnos, por supuesto, con la figura del Papa Francisco. El día de ayer comentábamos esta gran noticia que llenó de alegría a todos los venezolanos, como fue la aprobación del decreto de canonización de San José Gregorio Hernández, ya no beato, sino San José Gregorio Hernández, que por supuesto llenó de júbilo a todos los venezolanos. Y para hoy me acompaña en el estudio el diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correas, que también lleva el nombre del doctor José Gregorio Hernández, su onomástico. Nos comentaba él fuera de cámaras, y ya lo sé porque algunas veces lo he entrevistado, que es un milagro del médico de los pobres. Él ya nos va a contar un poco en qué consiste este milagro, cuál fue ese acontecimiento que le concedió Dios a través de la figura del doctor José Gregorio Hernández. Para ello estamos aquí con él justamente porque conoce de cerca y muy de lleno esta figura del Papa Francisco y también del médico de los pobres. Diputado, bienvenido. Cuéntanos un poco cuán alegre se siente porque un paisano, alguien que es su onomástico y que le consiguió un milagro, ya está, prontamente estará en los altares del cielo, diputado. No, yo, feliz, feliz. Yo creo que la alegría es incontenible. Yo creo que todavía no nos ha caído la emoción de que un anhelo de tantos años de verlo santo, que ya lo sentíamos santo. Para nosotros los venezolanos lo más importante es que no es que ahora es santo desde siempre. Lo que faltaba era la formalización por parte del Vaticano de que José Gregorio Hernández Cisnero fuera eh, santo. Y hablabas del milagro. Yo me llamo José Gregorio Hernández, José Gregorio Correa, me llamo José Gregorio por José Gregorio Hernández. Me llamo José Gregorio porque es una promesa. Mi mamá se cayó por unas escaleras embarazada de 6 meses y medio, y para aquella época la ciencia era un poco más retrasada que ahora, o menos avanzada que ahora, y decían que no me salvaba, que no había forma. Y mi abuela, en promesa, dijo que si me salvaba me ponía José Gregorio. Bueno, aquí voy, salvado hasta ahora, 3 generaciones, y no hay ninguna, porque después el médico se empeñó en que si me salvaba, pues iba a ser sordo, ciego, mudo, o sea, una cantidad de cosas que se empeñó el médico en que no había forma de que me salvara. Y la estampita que colocaron en mi cama, en lo que llamaban la incubadora, pues estuve 40 días en una estufa llamada incubadora, es la estampita, que hoy no la cargo, por cierto, haber sabido que iba a hablar de eso, es la estampita del José Gregorio Hernández con alguien en la cama, que es de colores. Bueno, esa estampita es la más usada por todos los venezolanos, que todos tenemos una estampita. En mi casa la hay. Y de ahí viene mi apego a José Gregorio Hernández. Ayer justamente estaba en la iglesia La Candelaria recogiendo impresiones en la feligresía que se acercaba para agradecerle a Dios por este acontecimiento tan importante y alineado a su milagro. Yo decía, caramba, a cada persona que me acercaba, José Gregorio Hernández le ha concedido un milagro, sea por pequeño, por grande, por Fe. mediano, pero siempre la persona que acude a la intercesión del médico de los pobres, él está ahí atendiéndolo. Una señora me decía, padecí de cáncer, gracias a la intercesión de José Gregorio Hernández me salvé. También me rompí el fémur, me contaba una señora en cámaras que de hecho lloraba, y si no hubiese sido por la intercesión de José Gregorio Hernández, pierdo la pierna, me comentaba la señora. Y en mi mente pasaba, como trujillano, como periodista, como católico que soy, el doctor José Hernández ha estado allí desde siempre, no desde el punto de vista oficial tenía que pasar el documento de la canonización, pero ya está en los altares del cielo, ya está en el cielo ayudando a la feligresía, a los creyentes, a los no creyentes. Monseñor Raúl Bior, arzobispo de Caracas, comentaba ayer que él es un factor de unión entre todos los venezolanos. No importa Totalmente. el credo político, la raza, la Inclusive la religión, religión. efectivamente. Inclusive la religión. Yo comentaba ayer en la iglesia de la Candelaria, conversando, es que José Gregorio Hernández sobrepasa la religión católica. O sea, es motivo de emoción. Yo me conseguí unos musulmanes ayer en un sitio en Las Mercedes. Y los musulmanes que se preparan para hacer su ramadán a partir de este viernes estaban felices, felices por lo de José Gregorio Hernández. Hablé con un amigo hebreo y me decía que estaba feliz, feliz por los José Gregorio. O sea, traspasa el tema católico. José Gregorio Hernández, que ahora estará en los altares de todo el planeta, ya estaba en los altares nuestros.
nosotros le hemos prendido vela, le hemos rezado, le hemos ofrecido misas. O sea, hemos creído siempre en José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández es un factor de unión. Eh, es esa amalgama que nos pone a los venezolanos que hoy pensamos de una manera, que pensamos de otra. Yo te voy a soltar algo aquí que creo que nosotros tendríamos que tener a José Gregorio Hernández, no por su servicio religioso, sino por su servicio al país. ¿Quiénes están en el panteón? ¿Quiénes están en el panteón? Esto es lo primero que lo Nuestros digo. próceres. Son los que han dado por... ¿Y cuánto José Gregorio no merece para estar en el altar de la patria? Porque ¿qué es el panteón? El altar de la patria. Y el otro es el altar, por supuesto, de la religión nuestra, los católicos. Yo me voy a autofusilar, como dirían ustedes, los periodistas. Me voy a dar yo un autotubazo y yo te digo que yo mañana lo voy a proponer en cámara. Mañana lo Una voy a excelente proponer en noticia. cámara, mañana lo voy a proponer en cámara. Porque es que cómo es posible que nosotros no hayamos ni siquiera pensado en eso. O sea, cuando tú ves que pasa el tiempo y a José Gregorio Hernández no lo habíamos puesto en el altar de la patria, que es donde está el libertador Simón Bolívar, donde están los próceres de la independencia. Yo creo que José Gregorio no es un tema político porque el libertador es de todo y quienes están allí tienen que ser de todos. Y yo creo que José Gregorio Hernández tendría que estar allí y yo no sé cómo a ninguno o se nos ha pasado pensar en eso y creo que mañana lo voy a hacer y Perfecto. recordaré Es que una lo hice buenísima por idea. primera vez aquí. Es una buenísima idea. Entrando al tema político, a su terreno, decíamos que José Gregorio Hernández es un factor de unión entre todos los venezolanos y Monseñor hablaba de una misa que se va a celebrar en Caracas. ¿Será José Gregorio Hernández la figura que una a todas las creencias políticas en De tu boca a en los una oídos misa? de Dios. ¿Será que sí? ¿Será que Hay que podemos hacer algo compaginar ecuménico. todos? Tenemos que hacer algo ecuménico. Ecuménico en cuanto a lo religioso y en cuanto a lo político, los que pensamos de una manera y los que pensamos de otra. Ojalá que José Gregorio Hernández, esta santificación, nos sirva para unirnos. Porque cuando analizamos por qué peleamos los Sería un venezolanos, super milagro. por qué peleamos los venezolanos, no hay un motivo. Uno, un sector quiere que el país pertenezca a otro país, no. Que el Estado no Esparta sea de un sector o el Estado Táchira sea de otro, no. Que cambiemos la religión, no. Que cambiemos el lenguaje, no. Que cambiemos el idioma, no. O sea, cuando tú vienes a ver, analizar, a diferencia de esos problemas que tiene Israel y Palestina, que es un tema religioso, el tema que tiene Rusia y Ucrania, porque es por territorio, el tema que tienen en el África, que es por un tema de razas. Y en Venezuela, ¿cuál es la razón de fondo para estar peleados? Ojalá que José Gregorio Hernández Amén. sea un factor de unión, que sea un factor que nos pueda reunir y que la fe nos ayude a eso. Eso lo he comentado yo al nuncio, se lo he comentado muchísimas veces. A nosotros nos hace falta alguien que nos siente a conversar, porque es que no hay un motivo que nos pueda diferenciar, porque este es un país que no sabe sino vivir en paz. Este es un país que no es de terroristas, este no es un país de bomba, este no es un país de atentado. Entonces, ¿por qué peleamos? Y en una misa tan importante como sería el agradecimiento de la canonización, sería perfecto que todos estemos allí sentados, los que tienen diferencias políticas, religiosas en común. Podamos coincidir y podamos apartar y dejar a un lado y que José Gregorio sea un factor de unión en todo esto. Fíjate la nobleza y la grandeza de su santidad Francisco. En su lecho de enfermo, en su hospital, en su cama, hace dos cosas. Una muy importante para nosotros, que es la que conocemos, que es la autorización para la firma del decreto de la santificación de José Gregorio Hernández. Pero hay otra que hemos apartado y que tiene una connotación mundial. Es su llamada telefónica al párroco de la Franja de Gaza. El padre Yusuf. Ajá, o sea, exacto. Y cuando tú logras que eso ocurra, que el Papa todavía en su lecho de enfermo haga dos cosas. Una, la paz del Medio Oriente y estimularlo a que siga haciendo lo que viene haciendo y que avance un poco más en cuanto a la paz. Y que entre tantas cosas hay quienes dicen que le acercaron a su cama una estampita de José Gregorio Hernández similar a esta. La del camino, el peregrino. La del camino, porque podemos hablar de las dos estampitas, pero que le acercaron esta
y eso hay estimulado, uno lo cuenta y lo emociona. Lo emociona. Yo ayer se lo decía a una persona y esa persona me comentaba, ¿no será que José Gregorio Hernández está intercediendo en esa mejoría, en esa recuperación de José Gregorio Hernández? Y yo creo que es así, porque esto es un tema de fe, de cristiandad y de religión. Y es importante que toda Venezuela sepa que esta será la estampita oficial que estará en todos los altares, en todos los sitios. Esta es la imagen. Hay muchísimas de José Gregorio. Esta de médico, aquel de religioso, pero esta será la imagen que se va a utilizar en todo, al momento de develar la imagen, la lona en el Vaticano, cuando se haga la canonización, esta es la imagen que se va a utilizar. Hay factores muy importantes también dentro de la canonización de José Gregorio Hernández. Una de ellas es que se rompen todas estas cadenas o estas falsas noticias que el Papa Francisco, primero, ya no gobierna en la iglesia con total lucidez y que son sus colaboradores más cercanos. Pensar eso. Es una totalmente. Grosería. Y segundo, que no está firmando decretos, que no está pendiente. Como usted lo dijo, en su lecho de muerte le llevan... ¿Su lecho enfermo? Le llevan esto, le llevan estos documentos para que él firme la canonización. Se caen todas estas teorías que surgen en redes sociales, que está enfermo, perdón, que ya murió, que no gobierna la iglesia. Y lo otro muy importante también es que se habla que José Gregorio Hernández fue por aclamación popular. Conocemos que hay 3 vías para aprobar una beatificación o canonización. Una de ellas es el estudio de la aprobación de un presunto milagro que sucedió en Miami, que estaba tramitándose en Roma. Pero el Papa Francisco, por esta aclamación popular, lo lleva a los altares del cielo porque la devoción traspasó fronteras y se extendió a África, América, inclusive llegó a Oceanía. Todos estos factores de la devoción de la diáspora venezolana también que está por allá, lo hace por aclamación popular. O sea, que el primer santo venezolano sea por aclamación popular debe llenarnos de orgullo a todos nosotros. Un protagonista o un actor importante en todo esto, que es Pietro Cardenal Parolin, que es exactamente como se llama. El Cardenal Parolin, que fue nuncio apostólico aquí, vivió muy de cerca, y muy de cerca en Trujillo. Yo he tenido la oportunidad de conversar varias veces con su eminencia, y te digo, tú que eres trujillano, uno de los sitios que él más describe con precisión de locales, personas, es el estado de Trujillo. O sea, es una cosa que... Le gustan las hazamas caracheras. Que me lo cuenta, lo ha contado, ha hecho relato de aquella cosa llamado de la venta de pollo. O sea, vamos a tener, o tenemos, la iglesia tiene un secretario de Estado que ha ayudado muchísimo en esto de la canonización. Y que puede llegar a ser papa también, es uno de los papables en el término. De tu boca a los oídos de Dios. Pero mientras espero que Francisco tenga larga vida. Amén. Ya una vez que Dios tome su decisión, ya verá qué decide el cónclave. Pero yo creo que es muy pronto para hablar de eso, pero no puedo perder la emoción de creer que lo que tú acabas de decir, de que no es que uno de los papables, sino que sería un excelente obispo de Roma. Pero lo que nos importa es que esto tiene muchos actores, esta canonización, que han trabajado a lo largo de los años en esto. Son héroes anónimos, la Academia de la Medicina, los anteriores arzobispos de Caracas, tienes que reconocerlo, y el impulso que le dio el cardenal Bior a esto. Y fíjate que esto ocurre con su presencia en Roma. Esto tiene varias señales, varios significados. Y sabiendo también, disculpe que lo interrumpa, que Monseñor Luca Guillermo Castillo, el tío de Monseñor Bior, fue quien introdujo la causa de beatificación. Fue el primer arzobispo. Eso quería yo comentárselo, que tuviera la oportunidad de Monseñor Bior comentárselo, porque lo hablamos. El que lo inició y el que lo concluye. O sea, creo que Dios habla con señales. Y Dios habla con señales. Tener a José Gregorio Hernández con las características de esa venenosidad, de ser ese venezolano de la época, con unas características deficientes en cuanto a su salud. Una persona que tenía una pierna más corta que la otra, por eso usaba un tacón. Tenía problemas con el pulmón también. Insuficiencia pulmonar igual que su santidad. Incapacitado un pulmón, pero eso es lo que lo hace retirarse del seminario. De los Cartujos, sí. De las Cartujos. Que la vista
no era lineal como la tenemos todos, sino que era un ojo, una mirada más abajo que la otra. O sea, no era una mirada lineal, sino una mirada inclinada. Que inclusive los implantes dentales eran muy avanzados para la época. No se sabe si fue en Nueva York o si fue en París, por lo que se encontró en la exhumación, porque la ciencia y la capacidad para hacer ese trabajo odontológico no se hacía aquí. Eh, Tenía unas características, José Leonardo, que era su bondad, su desprendimiento. Y creo que cuando Dios lo llama a su lado, cuando muere, fíjate que no muere del golpe del carro, él muere es del golpe en la acera. Eso es una cosa importante. Además que molesta mucho la burla cuando dicen el único carro que había en Caracas. No, no es verdad. Habían varios carros y lo que pasa es que cuando sale presuroso no alcanza a ver para los lados y es él cuando lo golpea, y lo que lo golpea por su inestabilidad de las piernas se golpea con la acera y es lo que le causa el derrame, no es el golpe del vehículo. Entonces, tener ese José Gregorio Hernández tan cerca de nosotros y hoy que el Papa Francisco para nosotros pasará a la historia porque es el Papa que autoriza lo que tantos años habíamos anhelado. ¿Cuántos papas pasaron Fueron esperando? 76 años, ver también cómo ¿Cuántos papas pasaron? Mira, ¿cuántos pasaron? Juan Pablo I, Juan 23, Pablo VI, Juan 23, El Papa Bueno, Juan XXIII, el Papa Bueno, Juan Juan Pablo Pablo I, I, Juan Pablo II, Benedicto, y llegó a Francisco. y llegó Francisco, y Chico y Francisco, en un momento que él se encuentra, porque cuando uno, seguro que cuando alguien está así de enfermo, se encuentra consigo mismo, tiene que haber algo que le diga. Por eso es que yo creo que esta estampita que le llevaron, yo creo que tiene que haberle impulsado, porque los que creemos en eso, los que hemos sido operados, los que creemos, los que tenemos siempre al lado en la almohada al momento del lecho enfermo o de una operación, poner esto en el quirófano. Creemos, creemos en eso, porque este es un tema sencillamente de fe. Y yo creo que José Gregorio Hernández es motivo de alegría y de júbilo para todos y cada uno de los venezolanos, como decíamos al principio, los que piensan de una manera y de los que piensan de otra. Darle crédito también, por supuesto, al cardenal Baltasar Porras, arzobispo emérito de Caracas, que fue quien promovió la beatificación y cuando él era administrador apostólico de la arquidiócesis, fue donde el Papa también aprueba este milagro de la niña Yaxuri Solórzano. Un Solórzano de la saludo Pure. también allá al Estado Apures, a toda la comunidad católica y no creyentes también, y saber que José Gregorio Hernández, como todos los santos, esa característica principal que tienen todos estos hombres de fe es que están con la gente sencilla, Y con la alguien que gente murió, humilde. perdón, Alejo, ahora que dices eso, yo tuve el honor, la oportunidad de estar en La Salle cuando se La aprobó la beatificación. beatificación. Y quien da lectura, que fue Aldo Giordano, paz descanse, que fue nuestro nuncio apostólico aquí, y que murió siendo nuncio De la apostólico, Unión Europea. sí, en Bruselas, murió siendo nuncio apostólico en Bruselas, producto del COVID. Se hizo ese acto tan bello en la capilla de La Salle, desde el colegio La Salle, aquí en la colina, aquí al lado. El, Ahí también estaba, por supuesto, estaba el arzobispo Baltasar, pero es que estaba Monseñor Urosa. Yo tengo una foto de ese día, al poco tiempo muere, Sí. y haber logrado eso y las palabras que envió, ojalá que para quienes se dedican a la historiografía y a la historia del derecho canónico, el mensaje de Francisco que lee el nuncio apostólico, yo lo recomiendo como lectura. Lo que lo hace Beato en la disposición de Francisco es un tema para verlo en los seminarios. Te sugiero, tú que has sido profesor de la misma, esa carta es una carta de análisis, es una carta de lectura, es una carta de bondad, es una carta de amor, es una carta de desprendimiento, es una carta de reconocimiento a José Gregorio Hernández. Yo creo que ese día
fue histórico. Y fíjate cómo el tiempo Un devoto se del borró. doctor José Gregorio Hernández, el Papa Francisco. Sí, claro. Y creo que en este lecho de enfermo se ratifica y yo estoy seguro que esa estampita de José Gregorio Hernández ayudó muchísimo. Ayudó muchísimo. Yo por lo menos creo en eso ya. A mí me ocurrió, a mí me operaron y yo tenía en mi cama Sí, tenía sin duda una alguna, José Gregorio Hernández ha tocado la vida de cada venezolano. de distintas maneras. Me atrevo a decir que después de Bolívar viene el doctor José Gregorio Hernández. Ah, yo lo tengo antes. Yo lo tengo antes. Yo lo tengo antes porque lo he sentido más cerca. El padre de la patria, Es pero un sentimiento nacional. es un sentimiento. Totalmente. Es un sentimiento. Y Monseñor decía ayer en sus declaraciones, cuando lo entrevisté en un programa especial que tuvimos en Globovisión, decía que se espera la participación de más de 1 millón de personas, que será un reto escoger el lugar donde se va a hacer esta misa de celebración para agradecerle a Dios, porque por supuesto la canonización se realizará en Roma, está reservada única y exclusivamente al Papa, amén de que él autorice a un delegado pontificio para que se haga en el país de origen de la persona, pero las canonizaciones por el derecho Tiene canónico que ser allí en San está Pedro. reservada al Papa y está efectivamente en la Basílica de San Pedro. Y él decía que, bueno, ahorita es como cuando uno se gradúa, que aprueba el examen, viene la Sí. graduación, hay que Después viene el acto de esperar. grado. Efectivamente, entonces él dice, hay que descansar, hay que esperar. Y dentro de poco él anunció que va a dar una rueda de prensa en la Arquidiócesis de Caracas para que estemos atentos a los próximos eventos a seguir con respecto a esta canonización del doctor José Hernández, pero que ya el Papa se va a reunir con el consistorio de cardenales en cuanto salga de su convalecencia para definir la fecha y luego él aquí, la conferencia episcopal, debatirá el lugar y la fecha donde se va a celebrar esto. Un evento apoteósico, por supuesto que será de gran importancia para todos los venezolanos, una fiesta nacional, una fiesta de júbilo donde hay muchas expectativas. Internacional, porque te garantizo que donde quiera que haya un venezolano, va a ocurrir lo mismo. En cada iglesia, en cada país, eso va a ocurrir. Va a ocurrir, yo estoy seguro que eso es así. Nosotros tenemos dos parroquias o dos iglesias donde hay dos imágenes de José Hernández. Yo tengo el orgullo de regalado esta imagen, esta similar imagen un poco más grande, a donde la tienen en Roma Monseñor Padrón, porque no teníamos, no había en las iglesias una figura de José Gregorio Hernández en Roma. Y me siento con orgullo de que las dos imágenes que tiene una Baltasar, donde su iglesia donde está, y la de Monseñor Padrón, su eminencia el cardenal Padrón, hay dos José Gregorios con tiempo que las había, y entiendo que ha acudido muchísimo venezolano a donde está la imagen de José Gregorio en Roma. Ahora que al principio comentamos el tema de que el Papa Francisco ha hecho llamada a la Franja de Gaza, al padre Yusupi que se encuentra ya atendiendo a los refugiados y a las personas que han sido víctimas de la guerra, rememoraba cuando José Gregorio Hernández también en su agonía, él ofreció su vida para que cesara la Primera Guerra Mundial. Sí, chico. Ahora, ¿cuán importancia tiene el Papa Francisco en la geopolítica mundial? ¿Cómo, ya que estamos tocando estas dos figuras, cómo influye la enfermedad del Papa Francisco, su actividad dentro de la iglesia de lleno a ayudar, si se quiere, a resolver estos conflictos bélicos que hay en todo nuestro planeta? Y la reinserción de la Iglesia Católica, de muchos países en la Iglesia Católica. Eso que tú dices ha tenido un gran trabajo su eminencia el cardenal Parolín, que ha llevado las conversaciones con las iglesias católicas del Asia y que las ha llevado con las iglesias del Medio Oriente. También no menos el cardenal Leonardo Sandri, que también fue nuncio apostólico aquí en Venezuela, Y que es argentino, además. que es argentino, que al momento de la elección del Papa la vez pasada, te acuerdas, decía, va a ser un argentino, y un sector creía que podía haber sido Sandri, no era Sandri, era Bergoglio, el que había resultado electo cardenal. El trabajo que ha hecho Francisco con el secretario de Estado en el trabajo silencioso de buscar la paz en determinados sitios, sin llevarse el mérito público, el mérito comunicacional, ha ayudado muchísimo a que la paz comience a dar. Algunos le atribuyen al señor Trump el tema del cese de la guerra por la fuerza entre Putin y
Zelensky en Ucrania, pero hay quienes creen que las iglesias han conversado abajo, y eso ha sido una instrucción de Francisco, y se nota cuando tú conversas en algunos casos con algunos funcionarios fuera de Venezuela, rusos y de Ucrania, que la Iglesia Católica, que no es mayoritaria, ha tenido que ver, y cuando lo ha tenido que ver es porque Francisco y Pietro Parolin han tenido mucho que ver al respecto. ¿Contribuirá el Papa Francisco a resolver el conflicto en Venezuela, el conflicto político que hay, esta polarización? ¿Cómo ha influido Nos hace falta mucho. su esquema? De tu boca a los oídos de Dios. Yo insisto mucho que eso en vez de decir amén. Amén. Amén, y de tu boca a los oídos de Dios, porque lo importante es que Dios nos escuche en eso. Nos hace mucha falta. Nos hace falta un tema de reconciliación. Más que un tema de paz, es un tema de reconciliación. Porque, te insisto, como te decía al principio, nosotros no tenemos un motivo para pelear. Uno, para que no nos podamos hablar, para que no nos podamos entender, para que pensar distinto no es un delito. Que usted puede pensar delito, pero fíjese que ocurre en las iglesias. ¿Quién se podría imaginar que cuando Juan Pablo II logró reunir a hebreos, musulmanes, católicos? En la reunión de Asís. En esa reunión, Asís. así es. Esa reunión ecuménica, ¿quién podría imaginársela? Y ahí sí habían diferencias. Entonces, te digo una cosa, y el tiempo todavía no le ha reconocido a Juan Pablo solamente el carisma, pero el trabajo que hizo. Y además ese cerebro que tenía detrás de él, que era Ratzinger y luego Benedicto. Yo tuve la oportunidad de conocer a Juan Pablo II. Sus anécdotas en Roma con el Papa Francisco a propósito de ello. A muchas. Y con Juan Pablo II, que fue la primera que tuvo un 16 de septiembre del año 1998. Hay cosas que se me olvidan, hay fecha de cumpleaños, yo no me acuerdo cuándo me gradué, no me acuerdo, pero el 16 de septiembre del año 1998, por bondad de Leonardo Sandri, que era el nuncio apostólico, me recibió Juan Pablo II. Creo que de la más cercana, la de Benedicto XVI. Creo que era una persona de rasgos muy duros, que parecía, pero era muy humano, con una capacidad intelectual impresionante, desbordante. Yo tuve dos veces la oportunidad. Y Francisco era, cuando hemos conversado, es ese papa jovial. Cuando él hace cardenal a Pietro, ¿tú quieres una anécdota? Te voy a dar una. Cuando él hace cardenal a Pietro Parolin, que era nuncio apostólico aquí, bueno, lo nombra secretario de Estado y después lo nombra cardenal, efectivamente. Cardenal, o sea, no nombra, no lo hace. Era una cosa... Déjeme pensarlo, Santo Padre, le respondió Parolin a Francisco cuando lo hizo secretario. Así es. Y da la cosa que cuando lo va a hacer cardenal, él se daña una pierna. Y lo opera. Y no está ese día. Sí, no y era el número uno, como decir, el número uno de la promoción, el número uno de los nombrados, y no está. Y yo que fui, ese día le digo a su santidad, lo felicito, hizo una excelente designación en el cardenal Parolin. Y se volteó a decirle a uno de los sacerdotes que le acompañaba como asistente, habite, no me equivoqué. O sea, era ese, o es ese papa jocoso, gracioso, inteligente, que maneja la ironía, y la ironía es una inteligencia, eso es una muestra de inteligencia, y es una forma de expresar mucha inteligencia. ¿Diferencias entre, ya hablando como el Papa como ser humano, diferencias entre Francisco y Bergoglio? ¿O tienen la misma similitud? ¿No cambió nada del Bergoglio, que fue arzobispo de Buenos Aires, que viajaba en el metro, que andaba en autobús, ya pasando a ser Papa? Mira, pareciera que no es tanta, porque fíjate que el cambio brusco, por ejemplo, los zapatos marrones. Yo te tengo que confesar, a mí, yo creo en la ortodoxia de la iglesia. Yo creo en la figura del Papa, pero fíjate que él cambia los zapatos, cambia el pectoral. Como Papa, ya electo Papa, se fue él mismo personalmente a pagar el hotel donde se había hospedado para el cónclave. Así es. Pero además de eso, va a la óptica. Efectivamente también. Va a la óptica. O sea, se podría trasladar. No. Hay muchísimas cosas. Llevó ese aire latinoamericano el Papa al Vaticano. Pero me cambió el balcón, chico. Me cambió el balcón y ahora entonces la misa dominical
me la hace desde el balcón. Eso es una cosa que No la vive iglesia en el Vaticano, vive en los apartamentos de de Santa Santana, Marta. de Santa Marta, de Santa Marta. Santa Marta, Santana sí. es del lado donde está Parolín. Santa Marta que es desde el otro lado, la parte de atrás del Vaticano. Come con los indigentes del Vaticano Eh, que él mismo invita a Sí, comer sí, en el... se parece mucho a él. O sea, yo creo que Francisco se parece a Bergoglio. Creo que eso podríamos definirlo así. Francisco es muy parecido a Bergoglio. No sé si Bergoglio se parece a Francisco, pero lo que sí estoy seguro es que Y eso, Francisco por supuesto, se parece. trajo beneficios desde el buen sentido de la palabra a Latinoamérica, especialmente a Venezuela, porque cuando él fue presidente de Aparecida, del concilio en Aparecida, conoció personalmente al cardenal Baltasar Porras, a Monseñor Raúl Bior también, Así es. tuvo lazos de secretario, también al Vamos a hacer cardenal, bolito. al cardenal también, Diego Padrón también, y hace estos nombramientos, estos cambios en América Latina que por supuesto beneficia a la catolicidad de acá Y fue un en cambio brusco. América. Todavía no lo hemos asimilado lo que ha sido el pontificado de Francisco. Creo que pasará un tiempo para que podamos apreciarlo. Eh, lo mismo pasó, fíjate que tardamos muchísimo con Juan 23. ¿Sabes? Que era el papa bueno, era el papa de tu abuela, era el papa de mi abuela, era el papa de la abuela de cada uno de los televidentes. Yo creo que uno de los papas que para una generación que, que ya casi no, en su mayoría no vive, es la de Juan 23. Fíjate todo lo que demoró para que eso ocurriera y se hace lo de la canonización de Juan Pablo II y de Juan 23. La de Juan Pablo II muy rápida con Benedicto, pero se trajeron a, a reivindicar a Juan 23, ¿Tendremos que otro era el Papa cardenal bueno. Castillo en Venezuela? Sospecho que sí. Sospecho que sí. Yo creo que tendremos 3 próximos cardenales en 3 próximos tiempos. No lo voy a decir para no herir a otros obispos amigos míos y amigos tuyos, pero yo creo que 2 que nos tocarían por población, 2 cardenales, y estoy seguro que un tercero estaría en la cola para eso barquisimetanamente. De su boca a los ojos de Dios. De mi boca a los oídos de Dios. De mi boca a los oídos de Dios. Yo creo que la iglesia va a tener un buen desenlace en los próximos días y yo creo que la recuperación de su santidad, tenemos que orar y rezar para que eso ocurra, porque ahora más que nunca tenemos que agradecerle a Francisco la bondad de haber hecho a José Gregorio Hernández el santo oficialmente, pero que ya en el corazón de todos y cada uno de nosotros ya lo era. Amén. Diputado, agradecerle por esta invitación, por aceptar la invitación a conversar sobre 2 figuras súper importantes para la Iglesia Católica y que de alguna u otra manera son o tienen mucha particularidad con Venezuela. Por supuesto, José Gregorio Hernández y el Papa Francisco. Seguimos orando por la pronta recuperación del Papa y por supuesto esperando esa otra gran noticia, cuándo será la fecha de canonización y la celebración acá en Venezuela. Así que le invitamos a todos los que nos están viendo y escuchando a estar atentos a los próximos anuncios por parte de la Arquidiócesis de Caracas. Y bueno, nada, agradecerle, diputado. Ojalá que ahí estaremos y muchísimas Amén. gracias por la invitación. Amén, amén.